Bien, muy buenas noches, tengan todos ustedes y bienvenidos a esta videoconferencia de esta noche. Tenemos el grandioso placer de contar esta noche con la participación de la doctora Samaris Jaén López. Déjenme contarles algo interesante de la doctora, de la profesora que tenemos hoy con nosotros. Bien, doña Samaris Jaén López es costarricense, es graduada de la Universidad de Costa Rica. Ella es psicóloga, por supuesto, con formación en coaching, terapias, complementarias. Ella es coach de la ICC, que es la International Coaching Community. También ella es una master coach en programación neurolingüística de la NLP of the Rockies. Muy importante. Ella es practicante de hipnosis, es respaldada por el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Tiene un máster en educación emocional y bienestar de la Universidad de Barcelona y neurocientífica de la ANE, International Academy o Academia de Neurociencia y Educación. Ella tiene 26 años de experiencia profesional y es fundadora de la única fundación centroamericana en educación emocional. Esta se llama FUSEN, eso fue en el año 2012. Maneja con pericia magistral, inclusive hemos tenido la oportunidad de observar su Facebook, su propuesta de Facebook, Emociones para Aprender, y también tiene una marca personal que ha desarrollado a partir de, bueno, antes un poquito de su carrera profesional y principalmente en este 2020 se llama Hola Emociones en Facebook. Como Hola Emociones, búsquenlas de esa forma porque estoy seguro que les va a encantar todo lo que tiene que ver con los consejos que doña Samaris Jaén tiene para todos ustedes. En Instagram también la pueden encontrar como Hola Emociones. Estrategia de marca, bueno, atraer personas y empresas que requieren de apoyo emocional. Eso es algo lo que ella pues tiene vasta experiencia. Y en sus áreas de atención está la educación emocional, así como los procesos formativos a nivel empresarial, a nivel educativo y familiares. Ella es coaching emocional. Y bueno, y entre todo eso, ella es muy generosa. Esta noche ella decidió donarle al guiado costarricense su tiempo para que hablemos un poquito de temas, pues, que como el nombre de la charla lo dice, tiene que ver con el estrés y por supuesto con el autocuidado. En este caso en particular, nosotros le pedimos a ella, gracias a la intermediación de, en un principio, una colega suya, la señora Laura Chavarría, que a su vez accedió a trabajar con nosotros y recomendarnos a la doctora en este caso, gracias a la participación de un colega nuestro de Aguice, don Andrés Molleda, de la compañía Costa Rica Go Green, perdón, y que tuvieron la posibilidad y la generosidad de acceder a estar con nosotros. Doctora, un placer tenerla esta noche con nosotros, agradecerle a usted, a las 16 personas que están en la sala en este momento, a las 32 personas que ya están en el canal de YouTube y a las 26, déjenme ver, 28 personas que ya están en el canal de Facebook, para un total de 66 personas que en este momento la están escuchando. Tenemos compañeros, colegas guías desde, vamos a ver, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Perú, nuestros siempre recibidos colegas de Baja California y desde Bolivia en este momento. Tenemos 6 países conectados y cerca de 60 y poquito más de personas, y pues todos ellos quieren escuchar su ponencia, su hipótesis sobre este tema del manejo del estrés, en este caso el estrés, perdón, aprendiendo el estrés, por supuesto, y también en este caso en particular el tema relacionado con el autocuidado. Doctora, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Luis Diego, y a todas las personas que están en este espacio. Qué maravilla saber que hay personas de tantos lugares. Contarles a los que no son de aquí de Costa Rica que, bueno, nosotros estamos hoy terminando un día feriado porque el sábado fue el Día de las Madres. Entonces, se hizo un fin de semana largo. Eso significa que muy agradecida con las personas que definitivamente pues están aquí hoy lunes, sabiendo que mañana pues hay que ir a trabajar, pero igualmente sé que muchas de las personas que están acá, aun y cuando no hubiera sido un día feriado, quizá de mayor descanso, aun y cuando estamos en estas circunstancias que estamos viviendo, estarían acá. Entonces, muy agradecida, principalmente con la invitación por parte de ICETUR
Para mí es un honor, en realidad es un honor poder honrarles de esta manera y poder apoyarles entregando un poquito de lo que hasta ahora ha sido mi práctica profesional. Como bien lo decía Luis Diego, pues son 26 añitos aportando, apoyando, creciendo, compartiendo con muchísima gente y particularmente en un momento en el que tuvimos oportunidad de conversar. Aquí iniciamos precisamente con lo que yo llamo es un nodo y una de las cosas que yo planteo es que es importante saber cómo está hecho el nudo, porque de esa manera nos posibilita, saber de qué manera es que vamos a poder soltarlo más fácilmente. Si nosotros no sabemos cómo está, cuáles son las piezas que lo componen, se nos va a hacer un poco más complejo comprender de qué forma podemos llegar a la raíz o al inicio de este nudo como tal. Y para eso yo he considerado muy oportuno hacer hincapié en algunos elementos que se vuelven sumamente importantes. Cuando los seres humanos estamos intentando o hemos tomado ya la decisión de hacer cambios en nuestros hábitos o en nuestros comportamientos. Y muchas veces las personas hemos escuchado por ahí que lo que nos dicen es que se requiere de mucha voluntad para hacer los cambios. Sin embargo, la experiencia, lo que me viene diciendo durante todo este tiempo es que es importante también ir más allá de los conceptos, que no solamente se trata de hablar de estrés, no solamente se trata de hablar de voluntad en este caso. Y por eso se hace importante considerar lo que vamos a ver a continuación. Entonces yo me imagino que como ustedes están acostumbrados a estar en procesos de formación con ICETUR, deben tener por ahí una libretita, unas hojitas y un bolígrafo o un lápiz. Y si no lo tienen, entonces pueden buscarlo. Entonces, lo que viene a continuación son algunas cosas que creo que se hacen importantes de mencionar, porque, como les decía, lo que sucede en nuestro cerebro cuando nosotros vamos a hacer algo nuevo, cuando vamos a aprender algo nuevo, cuando vamos a realizar cambios de comportamiento, cuando vamos a generar hábitos totalmente diferentes, resulta que efectivamente no todo el tiempo nos damos la oportunidad de conocer y de saber cómo es esa máquina extraordinaria que tenemos nosotros encima de nuestros ojos. Que si bien es cierto, nos han mencionado que tiene una gran cantidad de partes, para esto que nos convoca la noche de hoy, se hace muy importante conocer precisamente que nuestro cerebro interviene de diferentes maneras precisamente ante los eventos nuevos o los cambios de comportamiento o cuando estamos generando nuevas habilidades. Principalmente yo les voy a hablar de tres partes que tienen que ver con la memoria subconsciente que opera en el cerebro que llamamos reptiliano y su función principal, y esto es sumamente importante que les quede por ahí, es ahorrarnos energía. Es una de las partes del cerebro que, si bien es cierto, todos nosotros hemos evolucionado muchísimo a nivel de tecnología, a nivel de ciencia, a nivel de medicina, nuestro cerebro sigue siendo el mismo. Particularmente lo que ha evolucionado mucho es la forma en la que nosotros lo podemos abordar y eso se vuelve una maravilla de la ciencia. Entonces, hoy por hoy podemos saber que nuestro cerebro reptiliano, tal cual se llama, es de hábitos. Ese es el que conecta con lo que nosotros llamamos piloto automático y particularmente tiene un procesador, escúchese bien, de 40 millones de bits por segundo. Es totalmente instintivo y él existe para que nosotros podamos sobrevivir. Está hecho para la supervivencia y nuestros ancestros precisamente lo utilizaban para la supervivencia en términos de poder hacer uso de él para cuando tenían que ir a la cacería, cuando tenían que luchar, cuando tenían que hacerle frente a las diferentes circunstancias de la naturaleza. Entonces, la otra parte que se vuelve muy importante
que participa en todo lo que tiene que ver con lo que vamos a conversar la noche de hoy es el cerebro límbico. El cerebro límbico es extraordinario, es el que guarda, como digo yo, el cofrecito de las emociones, se mueve a través de las percepciones que nosotros tenemos, de las representaciones que nosotros nos hacemos emocionalmente hablando, y no es consciente, funciona totalmente a nivel inconsciente. Y la otra parte que se vuelve sumamente importante de mencionar es la memoria consciente. Esta memoria opera exactamente en el lóbulo frontal o lo nuevamente conocido como el neocórtex, y nos permite ser racionales, nos permite reflexionar, nos permite pensar, y dense en cuenta que hay algo muy interesante y que es un procesador de 40 bits por segundo. O sea, es totalmente distinto a los 40 millones de bits por segundo que utiliza la memoria subconsciente. Entonces, yo aquí quiero hacer hincapié porque generalmente una de las cosas que sucede en los seres humanos, y me imagino que ustedes no son la excepción, al igual que yo, que muchas veces decimos, no, yo hoy voy a hacer esto distinto. Por ejemplo, no voy a contestar feo o no voy a alzar la voz. Y de un momento a otro pasa la circunstancia donde sabemos que reaccionamos de esa manera y se nos activa en piloto automático. Y como digo yo, pegamos 4 gritos y después estamos con la culpa pensando qué torta, qué fue lo que pasó, ¿verdad? Si yo había dicho que no lo iba a hacer. Bueno, resulta que como los 40 millones de bits por segundo se activan de inmediato, no hay tiempo para que la racionalidad y la reflexión nos permita responder de una manera diferente. Estos son elementos que se vuelven importantes para poder adentrarnos en el tema concreto y poder ir comprendiendo. De esta manera es como lo podríamos ver, ¿verdad? Dibujadito de una forma distinta, donde tenemos al neocórtex en la parte superior, el cerebro límbico, que es el del medio, que siempre va a intervenir, como el cerebro emocional, y el cerebro reptiliano, como les estaba mencionando, que es el instintivo. La razón por la cual yo converso sobre esto es que para hacer cambios, transformación a nivel personal, requerimos realmente de nuestro autoconocimiento. Si nosotros no nos conocemos, para saber qué hacer con las circunstancias que nos rodean, necesariamente ocupamos de conocernos a nosotros y a nosotras mismas. El autoconocimiento es nuestra capacidad o nuestra habilidad de observarnos, de escucharnos, de sentirnos de manera integral. Si nosotros nos conocemos, sabríamos lo que nos sale naturalmente y lo que no. ¿Y por qué digo esto de que si nos conocemos, sabríamos aquello que nos sale de manera natural? Porque como les mencioné, el neocórtex está para ahorrarnos energía, está para que nosotros sobrevivamos. Entonces, cuando las cosas a nosotros no nos salen de forma natural, generalmente lo que hacemos es, a partir de la interpretación que se hace a nivel cerebral, es renunciar a los cambios, es renunciar a los hábitos nuevos, es renunciar a habilidades que queremos obtener. Esto se vuelve sumamente importante, porque entonces aquí interviene el hecho de que no solamente se trata de voluntad, ¿verdad?, sino de conocer cómo es que funciona también nuestro cerebro. El conocimiento racional es insuficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Por más que nosotros sepamos de cosas, de conceptos, muchas veces eso se nos hace poquito para poder hacer transformaciones a nivel personal. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros somos seres integrales y la mayoría de generaciones hemos sido generaciones desarrolladas para un comportamiento y un posicionamiento en la vida totalmente racional, totalmente intelectual. Y hemos dejado de lado, hasta ahora que tenemos mucho mayor elemento para estudiar, todo lo que tiene que ver con el cerebro emocional. Si el cerebro percibe algo como no natural,
como les decía, va a abandonar y aquí hay que tomar decisiones. No se obtienen resultados diferentes haciendo siempre las mismas cosas, actuando siempre de la misma manera. Y es por eso que muchas veces la gente utiliza la frase de que locura es volver a hacer siempre lo mismo, esperando resultados diferentes. Sin embargo, yo creo que va más allá, ¿verdad?, de esto. De manera tal que vamos a ir nosotros realmente conectándonos cada vez más conforme yo voy hablando con nuestro cuerpo, de manera tal que podamos ir experimentando cómo es que esto se va tejiendo. Participa también en lo que estamos conversando nuestro sistema nervioso central. Nuestro sistema nervioso central consta de dos partes. La primera parte es la llamada el sistema nervioso central, que consiste en el cerebro y la médula espinal, tal como se nota ahí, la partecita roja, ¿verdad? Y la partecita amarilla. Y en pocas palabras, este sistema nervioso central es una especie de sistema de control que nosotros tenemos, por llamarlo de alguna manera, y que durante más de 100 años se pensó que no era plástico, es decir, que no era modificable. Hoy por hoy, basados precisamente en la neurociencia, tenemos la posibilidad de saber y de hablar de la neuroplasticidad, ¿no? La segunda parte que interviene en nuestro sistema nervioso periférico, y el sistema nervioso periférico recibe las señales a través de nuestros receptores sensoriales, como son los olores, las señales acústicas, y las transmite a la médula espinal y el cerebro en forma de impulsos eléctricos. Estas señales son procesadas en el cerebro y luego transmitidas por el cerebro y la médula espinal a los músculos y las glándulas. Esto que estamos mencionando ahorita se vuelve sumamente importante para poder comprender después de este ejercicio que vamos a hacer, y que también por eso les solicité que trajeran sus hojitas y su papel, lo que vamos a continuar trabajando después de ahora. Entonces, como tenemos que hacernos cargo, voy a tomarme un poquito de agua, perdón. Como tenemos que hacernos cargo de nuestro autoconocimiento y saber que somos seres integrales, todo nuestro cuerpo participa de lo que es hasta ahora conocido por ustedes y por mí como el estrés. No es solamente una parte del cuerpo la que participa de esta condición humana. Entonces, yo les voy a solicitar que inicialmente cierren sus ojos y se imaginen como si ustedes en este momento tuvieran un escáner en sus manos y empiecen a pasar el escáner desde la cabeza hacia los pies, porque ustedes con su imaginación pueden hacer absolutamente todo. Siempre han imaginado. Y reconozcan aquellas partes del cuerpo que ustedes consideran que tienen estrés, aquellas partes en las que ustedes sienten el estrés como tal. Tomen conciencia de cuáles son esas partes, escríbanlas. Escriban también qué es lo que sienten en términos de emociones y de sensaciones. Y les voy a dar 15 segunditos para que terminen con este ejercicio. Y una vez que han podido describir en qué partes sienten fisiológicamente y qué emociones experimentan también, les voy a pedir que observen la siguiente transparencia o diapositiva y que ustedes elijan, de acuerdo al conocimiento que ustedes tienen de ustedes mismos y de ustedes mismas, ¿cuál es el nivel de estrés que ustedes podrían considerar que ustedes tienen en este momento? 10, 20%,
30%, 40%, hasta un 100%. Y eso lo van a guardar por ahí. Y me gustaría, Luis Diego, ver si hay alguna persona que si nos puede comentar o nos puede participar o escribir, no sé, de la manera en que lo puedan hacer. ¿Qué descubrió con este pequeño ejercicio? Si claro, es posible, usted me dice. Claro, por supuesto. ¿Alguna persona que desea abrir su micrófono y comentar con la doctora? Y con todos y todas las personas que están presentes. Bueno, porque yo tengo el micrófono, entonces, si me permite de hablar. Sí, adelante, claro George, sí. Por favor. Bien, para mí yo no siento nada, absolutamente nada, y además no siento tampoco un estrés, tampoco ni 5%, nada. Ok. No sé, tal vez soy así, pero no siento ni estrés, ni el cuerpo, cualquier cosas. Ok, lo que vamos a descubrir un poquito más adelante es que probablemente hayan algunos elementos por ahí que ya después don George podría eventualmente identificar. No sé si hay alguna persona que sí experimenta y que tiene algunos niveles distintos y que nos quisiera compartir. Adelante, los micrófonos están abiertos si alguna persona desea compartir con el grupo. Tenemos dos en el canal de YouTube, pero no pueden interactuar con usted en la videoconferencia. Pero usted lo puede leer. Sí, claro. Bueno, en ese caso, el compañero Joshua Pérez dice, doctora, sentí una paz muy interesante después del proceso y después cuando abrí los ojos volví a sentir preocupación, dice él. Interesante. Y María Grivas, que está acá también en la videoconferencia, dice, doctora, yo intenté, vamos a ver, les puedo leer bien, yo intenté canalizar mis preocupaciones de los últimos días y lo que siento es que me siento mejor, dice ella. Ok, bueno, este es un elemento interesante. Bien, muchas gracias, Luis Diego. Entonces, cuando hablamos de estrés, ¿qué es lo que usualmente nos imaginamos? Cosas como estas. ¿Verdad que sí? Ok. Mi invitación es que se den en este momento la oportunidad de prepararse y de experimentar este momento, que se desconecten realmente de las cosas que tienen alrededor, que puedan regalarse este tiempo para conocerse y transformar algunas ideas y comportamientos. Y uno de mis objetivos también con todo este trabajo desarrollado es poder desmistificar algunos conceptos para poder tener una representación diferente que nos lleve a un abordaje totalmente distinto de lo que nos venden día con día a nivel social con respecto al estrés. Por eso yo los invito realmente a prepararse y a recibir la información que sigue. Porque mi intención es que ustedes puedan comprender el estrés como tal, aceptar lo importante, aunque parece mentira muchas veces, que es el estrés en nuestra vida, convertirlo y poder gestionarlo. Entonces, lo que a continuación vamos a hacer es que cada uno y cada una de ustedes va a escribir en sus anotaciones qué es el estrés para ustedes. Igual, una vez que terminan, puede ser muy rápido. Si hay unas dos personas que nos comenten qué es el estrés,
para cada uno o cada una. Para hacerlo más interactivo. Usualmente yo pregunto del 1 al 10, siendo 1 no comprensible y 10 muy comprensible, que me digan hasta ahora si en esa escala de 1 a 10, ¿por dónde andamos? Por favor, para que don Luis Diego me sople, porque si no tengo que ver qué hago. Vamos a ver, algún compañero que desea escribir en el chat y participar en el ejercicio que la profesora está promoviendo. Dice doña Marta Soto, 10, profesora. Excelente. Y alguien que nos pueda decir qué es el estrés para usted. ¿Alguna persona que desee abrir su micrófono? Bien, para mí, el estrés es la aprehensión, la peur del futuro. Uh-huh. Disculpa de mi malo español. No, no se preocupe. Tenemos un comentario acá, doctora, es del compañero José Sáenz. Él dice, el estrés es la preocupación sobre algún problema que nos cuesta resolver. Y tenemos otra intervención acá, dice, es un desvío de la atención y por lo tanto la energía fluye en esa dirección. Y Susana Hernández dice preocupación constante. Ok. Genial. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver. Según la OMS, el estrés es una serie de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción. Esto se vuelve muy interesante porque dependiendo del significado que nosotros le damos al estrés, así va a participar todo nuestro cuerpo, va a participar toda nuestra cotidianidad, por decirlo de alguna manera, e inclusive van a intervenir todas aquellas personas que tenemos cerca, dependiendo de cómo nosotros lo definamos. A mí esto de cómo se define es lo que más me hace poder compartir con ustedes y con otras personas, precisamente porque hace un ratito les dije que mi objetivo es desmistificar el concepto como tal. Esta etiqueta de estrés a mí me llama mucho la atención y algunas veces se me vuelve un poco doloroso, inclusive a diario, porque aún y cuando yo no atiendo población infantil, por ejemplo, muchas veces escucho a niñas y a niños de 3 añitos que les pregunto que cómo están y lo que me dicen es estresado o estresada. Y no sé si ustedes tienen niños muy pequeños que los hayan escuchado. E inmediatamente yo les pregunto, ¿y eso qué significa para vos? ¿Verdad? Y entonces me dicen, no sé, estoy enojado, estoy triste. Es que yo quiero un teléfono y papá y mamá dice que no. Esto significa que no existe claridad sobre lo que es el estrés. Pero lo que más me inquieta a mí es que generalmente tampoco la población adulta sabemos definirlo como tal. Entonces, estamos viendo que según la OMS dice que es una serie de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción. ¿Ok? Ahora bien, algunos expertos denominan el estrés como la enfermedad del siglo XXI. Es muy probable que ustedes que se mueven en tantos países y con tantísima gente, en algún momento hayan tenido oportunidad de escuchar precisamente esto. Y quienes trabajamos haciendo transformaciones de vida a través de diferentes tecnologías, consideramos que no se vale esta etiqueta, que lejos de ayudar a las poblaciones a gestionarlo, lo que hacen es generar una sentencia total, viviéndolo como algo de lo que, de lo que nosotros nos tenemos que defender, combatirlo y contra lo que debo luchar. Y ya vimos cuando el cerebro capta este tipo de comunicación neurológica, ¿qué es lo que sucede? Además,
nos deja en una posición, considero yo, de desventaja, como si fuéramos víctimas, mientras que yo personalmente como psicoterapeuta y como coach, de verdad que yo creo en los recursos que las personas tienen para diseñar desde sus propios recursos formas diferentes de gestionar los detonantes del estrés. Y aquí hago énfasis en gestionar los detonantes del estrés. Y esto se vuelve sumamente valioso porque no es el estrés lo que causa los síntomas que la mayoría de las personas generalmente definen como estrés o a lo que las personas mencionan que es como tal el estrés, sino que lo que está sucediendo es que hay una ausencia de herramientas para gestionar los detonantes, porque el estrés, desde donde nos lo han vendido, causa un significado para cada uno de nosotros, como lo puede ser la Semana Santa, como lo puede ser el turismo para ustedes, como lo puede ser el enamoramiento. Todo esto tiene un significado para cada uno de nosotros. Y entonces ahí, cuando aparece el significado, cada uno de nosotros tiene conexiones neurológicas que va haciendo la diferencia de cómo se vive esa experiencia en cada cuerpo y en cada ser humano. Entonces, si vemos la definición de la OMS, que dice, es una serie de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción, la pregunta es, ¿hay algo de malo ahí en esa definición? ¿Hay algo negativo? Al contrario, es una respuesta o una reacción fisiológica que lo que hace es impulsarme a la acción. Entonces, aquí ya tenemos elementos totalmente distintos. Estoy casi segura a como cuando entramos a las 8 de la noche a esta temática. De manera tal que cuando hablamos de que es una reacción fisiológica que nos impulsa a la acción, por eso es que hemos visto muchas veces las historias que nos cuentan de personas que en un accidente tienen la posibilidad de levantar un carro o ante una circunstancia determinada brincarse una pared. No sé, por alguna razón me acabo de imaginar en algún viaje ahí turístico que aparezca un toro, ¿verdad? Y entonces la carrera que hay que pegarse y subirse en un palo para salvarse, eso es como el organismo prepara a nuestro cuerpo para la acción. Y ahí, hasta ahí todavía no hay absolutamente nada negativo. De manera tal que es un proceso bastante complejo que está ahí para permitirnos afrontar las situaciones que nosotros no tenemos capacidad a priori para afrontar. De manera que esto es muy diferente, como digo yo personalmente, a llamarle la enfermedad del siglo XXI. Yo personalmente considero que el estrés es un compañero de vida, como esos amigos que nos apoyan y que nos dan cierta información, ¿verdad? De que nos dice, mamita, pegue carrera porque ahí viene el toro, ¿verdad? Entonces, es una circunstancia totalmente distinta. Ahora bien, hay formas de activar este estrés fisiológico o, como decía la presentación aquí, hay formas de activar las reacciones fisiológicas para preparar al organismo. ¿Cuáles son esas formas? Bueno, es muy probable que ustedes hayan escuchado que se activa para la supervivencia, como lo decía hace un rato, y ahí interviene el cerebro reptiliano de manera inmediata cuando aparece una amenaza real de muerte. De lo contrario, no se activa. Y se activa para luchar, se activa para huir o se activa para el bloqueo. Pues la lucha la conocemos, ¿verdad? Sí, por A o por B, inclusive se me acaba de ocurrir
aparece un león, existe la posibilidad de pegar carrera, de quedarnos totalmente paralizados y quizá ese bloqueo o quedarnos paralizados es lo que nos salva, o si se nos activa definitivamente la lucha, es posible que terminemos en la tierra, en el monte, en la montaña, luchando con ese león, ¿verdad? Entonces, esa es una de las maneras en las que el estrés, fisiológicamente hablando, se va a activar. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, si interviene nuestro cerebro de la manera en la que interviene nuestro cuerpo, fisiológicamente hablando, ante las diferentes circunstancias a las que no tenemos respuesta nosotros, siempre va a estar en estrés. Y esto es importante tenerlo claro. Ahora bien, la otra forma en la que se activa fisiológicamente es como un sistema de adaptación. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de esto, perdón, que se me fue, aquí cobra mucha importancia en la parte de la supervivencia como una amenaza real de muerte, lo que habíamos visto inicialmente con nuestro sistema periférico, donde percibimos las respuestas fisiológicas a nivel del hipotálamo, porque una de las cosas que se vuelve muy importante de mencionar acá, y por eso me devolví, porque no se me puede olvidar esta parte, es que el hipotálamo envía a las glándulas suprarrenales que tenemos encima de los riñones una señal para preparar al cuerpo para alguna de estas reacciones, ya sea para luchar, para huir o para el bloqueo. Las glándulas suprarrenales, van a liberar una gran cantidad de hormonas, muchas más de las que nosotros podamos imaginar, como el cortisol y la adrenalina. Pero lo interesante es que estas hormonas bloquean absolutamente todos los procesos que están ocurriendo en ese momento en nuestro cuerpo, que no sean totalmente indispensables para la supervivencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que toda la sangre que nosotros tenemos es enviada a los músculos para prepararlos para la lucha, para la huida o el bloqueo. El cortisol convierte el azúcar y la grasa en energía que también la lleva a los músculos, porque se necesitan ya sea para luchar, para huir. Y la sangre se va de nuestras vísceras y eso es lo que interpreta con nuestro cuerpo en ese momento es no tenemos riego sanguíneo para ninguna parte del cerebro. En esos momentos nosotros no podemos pensar. En esos momentos, todo lo que tiene que ver con la parte digestiva, por ejemplo, no recibe ningún tipo de circulación sanguínea, ¿verdad? Y por eso muchas veces sentimos como que se nos arratona, por decirlo de alguna manera, el estómago, ¿verdad? No tenemos irrigación sanguínea a nuestro sistema inmunológico ni al sistema reproductor. Entonces, en esos momentos, una de las cosas que pasa muchísimo es precisamente que nuestro sistema inmunológico se debilita totalmente. Nosotros en ese instante podríamos tener una herida abierta, infectada, que al cerebro no le interesa. Para lo único que va a ocupar los recursos que tiene es para esto, para la lucha, la huida o el bloqueo. Y entonces, ante este panorama, solamente sería útil, valioso para nosotros que este sistema se active solo si estamos en peligro de muerte real. Ahora bien, esto cobra muchísima importancia precisamente porque si nos damos cuenta, cuando nuestro cuerpo responde, cuando nuestro cerebro principalmente responde a este tipo de activación, casi que nosotros estamos indefensos inmunológicamente hablando. Y aquí se vuelve muy importante tener esto claro.
Hay algunos científicos que dicen que 1 minuto de pensamientos negativos es igual a 8 horas de sistema inmunológico indefenso. Entonces, por eso es que se vuelve tan importante poder conocer cómo es que opera nuestro cerebro y cómo opera nuestro cuerpo ante estas circunstancias. Entonces, el segundo sistema es el sistema, el mecanismo de adaptación. Se da cuando hay incertidumbre, cuando la vida nos presenta muchos cambios o como actualmente, que somos conscientes de que tenemos un peligro ahí afuera, aun y cuando también somos capaces de observar que existen opciones y que existen oportunidades. La respuesta fisiológicamente es muy, muy diferente. En este caso, hay una reacción racional. Tenemos oportunidad de que toda la información pase al neocórtex, que por eso fue que se los expliqué al principio, y tengamos una respuesta racional, ¿verdad? Y que podamos decir, bueno, ok, en este momento lo que nos dicen es que tenemos que cuidarnos de esta y esta y esta manera, y entonces yo voy a aplicar todos los protocolos que se me dice que son los mejores para poder cuidar mi vida, ¿verdad? Aquí sí hay riego sanguíneo a nivel del neocórtex o la parte prefrontal, como les decía, y entonces particularmente se van a agudizar nuestros sentidos, nuestra memoria, somos capaces de valorar, de tomar decisiones útiles, capaces de investigar, inclusive patrones para adaptarnos, que es lo que la mayoría hemos hecho en estos 5 meses o más tiempo para algunas otras personas, ¿verdad? Y es el mecanismo que nosotros podemos y deberíamos estar activando en estos momentos ante el nivel de incertidumbre que nos acompaña. Entonces, una de las cosas que pueden estar pensando ustedes en este instante es, bonita cosa, pero entonces si nos ayuda tanto a adaptarnos, ¿por qué es que nos trae tantos problemas, verdad? Entonces, yo sí quiero aclarar que el no estar de acuerdo con el significado y la definición de qué es la enfermedad del siglo XXI no significa que yo minimice o deje de lado los estragos que se causa en nuestro organismo, ¿verdad? Sin embargo, aquí surge la gran diferencia, porque los estragos definitivamente no los causa el estrés como una respuesta fisiológica que nos lleva a la acción, sino que los estragos se activan precisamente por una ausencia de la gestión de las experiencias y de los llamados estresores, que son todas las circunstancias que nosotros tenemos alrededor y que no logramos precisamente hacer la diferencia mentalmente y fisiológicamente de que uno es para sobrevivir ante un peligro real de muerte y el otro tiene que funcionar como un sistema de adaptación. Entonces, la dificultad para comprender esto es lo que nos está llevando a mantenernos generalmente a las personas en estrés crónico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existen 2 tipos de denominaciones específicamente con respecto al estrés. Uno es el estrés positivo, que me imagino que ustedes lo han escuchado, o el eustrés. Este es cuando se activa el mecanismo que se tiene que activar para la supervivencia, ¿verdad? Para luchar, para huir o quedarme paralizada, porque estamos en una situación real de peligro. La otra denominación es el estrés negativo o distrés. Eso significa que estamos activando la respuesta que no corresponde al momento. Normalmente activamos supervivencia cuando lo natural es activar
adaptación. Entonces, ya aquí tenemos muchos más elementos de conocimiento de cuando entrábamos a esta charla. ¿Por qué? Porque resulta que si nosotros activamos supervivencia ante un proceso de adaptación, es como si estuviéramos con estas dos imágenes, exactamente igual. Como la pesadilla del hámster en una espiral sin control de pensamientos, o el perro que se muerde la cola y nos quedamos sin irrigación sanguínea y la parte prefrontal también sin irrigación. Y esa es la razón por la que aparecen los dolores de cabeza y nos lleva a la trampa de que no podemos ver las cosas con perspectiva o panorámica a largo plazo. Y funcionamos a un nivel cortoplacista y aparece nuestra amígdala cerebral que está en el cerebro emocional con el mencionado secuestro amigdalar que descubrió o que generó realmente Daniel Goleman a partir de toda la investigación que él hace de inteligencia emocional. Y cuando nosotros vivimos un secuestro totalmente amigdalar, lo único que sabemos es reaccionar. No sabemos regular respuestas ante los diferentes estresores que tenemos y entonces no podemos gestionar de manera adecuada, ni racional, ni fisiológica, ni emocionalmente las circunstancias que tenemos alrededor y por eso pasamos sintiendo a muy corto plazo la presión del futuro, una preocupación constante, el desvío de la atención, porque estamos como el hámster dando y dando y dando vueltas. Entonces es importante otra vez volver a regular lo que tiene que ver con nuestra percepción para saber regular también de qué manera, para poder saber de qué manera vamos a regular nuestras respuestas ante las diferentes circunstancias que estoy viviendo. Quisiera saber de 1 a 10 cómo vamos por aquí, porfa. Muy bien, profesora. Nada más mandarle saludos a las 24 personas que están en este momento aquí en la sala, a las 28 que están en el canal de Facebook y a las 33 que están en el canal de YouTube. Agradecerles su compañía esta noche y bueno, la mayoría de comentarios es que estamos disfrutando de una charla muy interesante, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, es importante otra vez volver a la pregunta y al concepto de regulación de respuestas, de gestionar nuestra respuesta ante los eventos que nosotros estamos percibiendo como una amenaza de supervivencia y no como realmente son, como procesos a los que nosotros debemos responder como un proceso de adaptación. Ahora, ustedes se pueden defender realmente diciéndome, ¿cómo vamos a regular si usted dijo que es un mecanismo automático e inconsciente? Y yo le digo, sí, claro, porque esto depende precisamente de la información que ustedes llevan constantemente y utilizan constantemente en su cerebro, como son los pensamientos y el significado que ustedes personalmente le están dando a aquello que están viviendo. Acuérdense que la memoria es un mecanismo que nos lleva y nos trae y nos lleva al pasado muchas veces para lamentarnos y nos hace proyectarnos al futuro de una manera totalmente incierta, porque si los pensamientos y el lenguaje que yo estoy utilizando son de preocupación, son de presión, son sin atención a lo que estoy viviendo cotidianamente, pues no puedo tener otro resultado más que ese. Por eso al inicio dije que es importante conectarnos y concentrarnos de qué manera es que yo puedo ir haciendo cambios para obtener resultados diferentes. Porque si sigo haciendo exactamente lo mismo, voy a seguir teniendo los mismos resultados.
Ahora, aquí es donde yo quisiera contemplar lo que dijo George. No necesariamente es el caso de él, pero una de las cosas que nos sucede en la consulta, y les voy a decir sinceramente, no es que yo sea la excepción. Durante mucho tiempo yo decía, no, yo no vivo estresado. Qué raro, yo no sé qué es el estrés. A mí nunca me da una contractura, a mí la comida no me cae mal, pero resulta que hay algunas articulaciones que sí las siento inflamadas. Y entonces yo decía, no, pero eso no es estrés, es que dormí mal, me acomodo mal en la silla, paso mucho tiempo sentada, pero resulta que no, ¿verdad? Es tanto el nivel de estrés crónico que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida que ya muchas veces ni siquiera lo percibimos, o peor aún, muchas veces escuchamos a nuestros amigos, a nuestra pareja, a nuestras mamás, a nuestros hijos decir, no, ya yo me acostumbré al estrés. Y les garantizo que la persona que le dio un infarto anoche no fue que se enfermó ayer, ¿verdad? Esa persona viene acumulando durante muchísimo tiempo tensión en todos sus músculos, ha dejado de irrigar su corazón, ha dejado de tener irrigación a nivel cerebral, ha generado algunas dificultades a nivel digestivo, precisamente porque se acostumbró, ¿verdad? Y esto nos hace pagar una factura bastante cara. Entonces, si nosotros pensamos en la situación actual, es un desafío de salud, es un desafío económico, no es un desafío de supervivencia, es de adaptación. Y yo sé que ustedes me pueden decir, claro, ¿cómo me va a decir que no es de supervivencia? Y es que acordémonos que es ante el peligro real de muerte. Así lo lee nuestro cerebro. Entonces, ante esta circunstancia, nosotros lo que requerimos es de empezar a ver de qué manera vamos a ir modificando nuestros comportamientos y nuestros hábitos para poder generar una forma distinta de gestionar esto. El distrés es un enemigo silencioso, pero de verdad que si nosotros prestamos atención podemos escucharlo, porque tiene muchos síntomas que yo creo que no son nuevos para ustedes, si ustedes los conocen claramente. Tenemos síntomas a nivel emocional que claramente pueden identificarse como ira, pueden identificarse como estar hipersensibles, pueden identificarse como mucho enojo, mucha ansiedad, ataques de pánico, tristeza profunda, depresión. Relacionado con los emocionales también está el insomnio. Podemos tener síntomas a nivel cognitivo que tiene que ver con la capacidad de aprendizaje nuestro, con este desvío de la atención, como decía la compañera, tiene que ver con el enfoque que tenemos para realizar nuestras tareas cotidianas. También aparecen los síntomas a nivel físico, que de esos yo creo que hay una gran cantidad de personas que están aquí presentes, probablemente que los conocemos claramente, ¿verdad? Donde no existe necesidad como de describirlos uno por uno, pero sí sabemos que todas las contracturas musculares, todo lo que tiene que ver con la inflamación de articulaciones, lo que tiene que ver con dolores de cabeza, problemas estomacales, todas las citis particularmente que llegan a la consulta están muy relacionadas con el estrés. Y finalmente los síntomas relacionados con el comportamiento, que aquí hay que tener mucho cuidado porque hay algunas personas que se pueden volver a desarrollar comportamientos de apatía, comportamientos de aislamiento, ¿verdad? Y que esto les puede provocar una situación mucho más compleja después, ya no solamente como un estado emocional,
sino como un trastorno a nivel emocional y hasta mental. Ahora, como podemos estar atentos y conscientes realmente para determinar si estamos en respuesta de supervivencia o cuando requerimos adaptación, es única y exclusivamente prestando atención a todos estos síntomas y tomando nosotros la decisión y nosotras de apagar el piloto automático. Porque si nosotros seguimos funcionando en piloto automático, cada vez vamos a tener mayores síntomas relacionados con la mala gestión o con la inadecuada gestión de lo que son los estresores. Por eso es que les pedí que definieran cada uno y cada una de ustedes estrés, y es muy probable que ninguno haya, con el respeto que ustedes se merecen, definido realmente que es una respuesta fisiológica que nos lleva a la acción. Porque no es una situación que sea obligatorio de ustedes conocer. Yo creo que no nos han educado ni emocionalmente, ni tampoco a nivel de poder tener nosotros en nuestras manos muchos elementos a nivel de salud, ¿verdad? Para poder saber de qué estamos hablando, por ejemplo, en este caso. Entonces, bueno, entramos a la otra parte que tiene que ver con algunas pautas específicas para el autocuidado. Y evidentemente, pues estas imágenes son muy contundentes. Pues lo que se busca realmente es que nosotros tengamos tiempo para el descanso, que tengamos la posibilidad de establecer relaciones interpersonales sanas, donde podamos reírnos, donde podamos recordar, donde podamos disfrutar, donde podamos compartir, la posibilidad de hacer ejercicio, donde yo siempre les digo, no necesariamente tiene que ser un ejercicio extenuante, ¿verdad? Pero sí necesitamos liberar una gran cantidad de neurotransmisores para poder generar nuevas conexiones neurológicas en nuestro cerebro y poder representar las experiencias de una manera diferente. Es sumamente importante la alimentación que nosotros tengamos. Lastimosamente en estos corre-corres que muchas veces las personas tenemos, abandonamos mucho lo que tiene que ver con una alimentación sana, dedicar el tiempo para cocinar las cositas que a nosotros nos gustan, disfrutarlas inclusive, y el sueño reparador, ¿verdad? Como una de las tantas cosas importantes. El trabajo principal, definitivamente, con respecto al autocuidado, tiene que estar orientado completamente a nuestro cuerpo de manera integral. Si para usted el significado que le da al estrés tiene que ver con acontecimientos laborales, familiares, de pareja, de hijos, amigas, y que todo es urgente, adivinen qué va a pasar con sus cuerpos, ¿verdad? Vernos como seres integrales es vital porque toda transformación se da a nivel completo en nuestro cuerpo. Somos seres fisiológica y químicamente emocionales. Y en eso no hay nada de malo. Lo malo es seguir accediendo, conectando una y otra vez con las mismas emociones que nos restan bienestar. Y una y otra vez, cuando nosotros tenemos las mismas vías neurológicas, y yo generalmente enseño esto en pantalla, que lo tengo aquí en mi escritorio, cuando tenemos las mismas vías neurológicas, es como si tuviéramos solamente vías en un solo color. Y por eso tengo estas paletitas yo de un solo color. Y también tengo otro bowl ahí que tiene una gran cantidad de paletitas de colores. Y cuando nosotros empezamos a hacer la transformación, empezamos a colocarnos en otro lugar, empezamos a buscar cuáles son las formas distintas en las que yo podría abordar esto, les garantizo que empezamos a generar nuevas vías neurológicas y nuevas formas de ofrecerle a nuestro cerebro que pueda responder de manera distinta ante esos estresores. Una de las preguntas que se vuelve muy importante es
para poder generar autocuidado es cuál es el significado que usted le da a las circunstancias que usted vive. Como les decía ahora, si ustedes viven todo exclusivamente como una cuestión de urgencia, eso va a tener claramente repercusiones. Yo les invito a que utilicen con mucha claridad, que se pongan mucha atención, y yo lo digo como a manera de broma a mis estudiantes, les digo, a partir de este momento, obsérvense 48 horas al día y escúchense 48 horas al día. Observen cuál es el lenguaje que ustedes utilizan para hablar de lo que les está pasando, para contarle a los demás qué es lo que están viviendo y cuál es ese diálogo interno permanentemente que ustedes tienen para referirse a las circunstancias de vida que ustedes están teniendo de manera cotidiana. Es importante dejar de centrarse en el problema. Ahí falta una L y problema está entre comillas, porque si estamos hablando de modificar el lenguaje, les garantizo que cuando ustedes dejan de ver las cosas como problema y dejan de referirse a ellas como problema, y yo personalmente utilizo la palabra desafío, el enfoque es totalmente distinto. Enfóquese en cómo es que usted ve ese problema y cuáles son las diferentes formas en las que lo puede resolver. Entonces, si yo lo veo como una circunstancia, si yo lo veo como un desafío, si lo veo como una cosa diferente a problema o a catástrofe, les garantizo que el cerebro les va a responder de manera diferente, porque el significado que le están dando es totalmente distinto. Siempre las cosas tienen que ser como yo digo, por ejemplo, si no son así, esto es un desastre, nadie hace las cosas como yo quiero. Entonces, esto obviamente va a generar dificultades a nivel no solamente interno, sino que también a nivel social en la relación interpersonal que usted tiene con las demás personas. Otra forma específicamente de volver al cuerpo es a partir de la respiración. Si usted, y los voy a invitar en este momento a varias cosas. Ya sabemos que el cuerpo es el lugar en el que se manifiestan los síntomas a través de nuestro sistema nervioso central. Ya vimos que el neocórtex, si vivimos en supervivencia permanente, se nos apaga. Entonces, a todas las personas que en este momento sienten que están con un nivel de presión muy alta, de preocupación, solamente les voy a pedir que le envíen al cuerpo, cerrando los ojos, respirando, un mensaje de tranquilidad. De serenidad, respirando profundo, sosteniendo un poquito, haciendo un ciclo, soltando. Pienso que estoy tranquila, tranquilo, respiro nuevamente, sostengo, libero, vuelvo a sostener y mando el mensaje de tranquilidad. Si esto se hace durante unos 15 segundos, ustedes lo que hacen es inmediatamente mandarle el mensaje al cerebro de que no hay peligro. Y pueden pasar claramente mucho más tiempo de 15 segundos en este ejercicio.
Igualmente, en este momento, con otro ejercicio de respiración, va a respirar conscientemente y va a llevar más oxígeno a sus pulmones e irrigación sanguínea a su cerebro. Respiran más lento. Y el cuerpo empieza a leerlo como una sensación de armonía. Y si tienen una respiración armoniosa, en este momento pueden empezar a poner atención conforme respiran a sus pies, pasando por los tobillos, suben a las piernas, suben a sus glúteos. Y aquellas personas que lograron detectar alguna contracción, alguna contractura, pueden quedarse ahí un momentito, como imaginando. Al principio les dije que con su imaginación pueden hacer todo lo que quieran, imaginando que con la misma respiración pueden ir soltando y soltando, aflojando esa parte. Y empiezan a notar cómo el estado inicial que tenían cambia. Y entonces aquí les confirmo que el estrés no es lo que ustedes se imaginaban, sino que tiene que ver con la respuesta que ustedes dan a las cosas que están ahí afuera, a las circunstancias, a los eventos, que ustedes lo llaman estrés, pero que son eventos, son circunstancias, son desafíos. La otra pauta que les puedo dar claramente es que se imaginen en aquellos momentos en que ustedes han sentido lo que muchas veces la gente llama nervios. Y como el cerebro es totalmente literal, en lugar de nervios, usted le puede dar el significado de entusiasmo. Porque les cuento un cuento. Para el cerebro, la diferencia está en el pensamiento que usted le asigna. Porque a nivel fisiológico, las sensaciones entre entusiasmo y nervios son exactamente las mismas. Entonces, si una persona dice, es que me están comiendo los nervios, adivinen cómo va a responder el cerebro. Pero si ustedes dicen, estoy llena de entusiasmo y lo que siento es una adrenalina porque quiero hacer esto, el cuerpo responde de manera diferente. Esto se vuelve muy importante porque es valiosísimo que a ustedes les quede claro que el cerebro hace aquello que él cree que ustedes necesitan. Entonces, si ustedes le dicen a él y ustedes le han enseñado que tienen nervios, él va a hacer todo lo humanamente posible o cerebralmente posible para devolverles a ustedes condiciones químicamente de nervios. Espero que esto esté quedando claro. Lo otro para gestionar o para el autocuidado es hagámonos preguntas. Hagámonos preguntas en el sentido de relativizar las circunstancias, relativizar la situación que ustedes están viviendo. Y dejemos de generalizar como que todo es un desastre, como que todo es una catástrofe, sino que háganse preguntas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿O hay algo peor que esto? Yo les garantizo que ambas preguntas suenan en negativo.
pero también les garantizo que las respuestas les cambian la perspectiva de lo que están viviendo. Y yo no estoy ajena a esto, yo he pasado por ahí también, ¿verdad? Yo no soy una excepción, yo soy tan humana como ustedes. Y todo lo que yo le transmito a mis estudiantes, a las personas con las que vienen a consulta, a los coaches, etcétera, a cada uno de los clientes, son cosas que yo ya he experimentado y sé que funcionan. ¿Uh-huh? En la medida en que ustedes se hagan preguntas y cambien la perspectiva de lo que ustedes están viviendo, definitivamente van a poder pausarse, porque lo están viendo desde otro lugar. Se están representando las cosas desde otro lugar y entonces van a poder regular las respuestas y dejar de responder en piloto automático. Es importante hacerse cargo de nuestra vida y dejar de depositar la responsabilidad en las cosas que estamos viviendo. Porque yo no dudo, como dije al principio, de la capacidad y de los recursos que cada uno y cada una de ustedes tiene para poder empezar a gestionar de manera diferente esas circunstancias y esas condiciones de vida que estamos teniendo actualmente. Lo otro es que pueden utilizar utilizar la imaginación para crear escenarios diferentes y accesar a diferentes opciones con las que ustedes realmente puedan hacerle frente de manera distinta a cada circunstancia que están viviendo. Porque vuelvo a ser insistente, si queremos resultados diferentes, necesitamos hacer cosas diferentes. Entonces, también se vale incluir el humor, ¿verdad? No todo el tiempo es posible, pero en algunas circunstancias sí es posible, ¿verdad? Y relativizar, precisamente en medio del humor, poder relativizar, como dice aquí la imagen, ¿verdad? No lo mires como una inundación, míralo como una hidroterapia. Sabemos que no todas las circunstancias son de esta magnitud para ponerle humor, pero algunas sí las podemos manejar. Entonces yo quisiera invitarles en este momento, después de este ratito, que Ave María Purísima, ya llevo 1:20, a mí el tiempo se me va volado, que vuelvan a su cuerpo y vuelvan a su termómetro inicial. Y vuelvan a revisar su cuerpo con todo lo que conocen ahora, con el ejercicio o los ejercicios de respiración que hicimos, o pueden empezar a hacer el ejercicio de respiración si quieren en este instante y notar si tienen un pensamiento ahí disruptivo que los ponga como una especie de bucle, como pasa con el hámster. Y medir si al hacerse ustedes cargo de esta manera, cambia la circunstancia, cambia la respuesta en su cuerpo. Y yo termino diciéndoles que definitivamente tenemos mucho por hacer en beneficio de nuestro organismo. Y eso está realmente en manos de todos y todas nosotras, porque sí tenemos una responsabilidad. A partir de este momento yo lo que digo es, ya no se vale decir no lo sabía. Y si hay algo que no les quedó claro, ya saben dónde encontrarme. La página de Hola Emociones generalmente está dando muchos elementos para conocernos emocionalmente, para trabajar todo lo que tiene que ver con nuestra parte emocional. Y de mi parte, solamente decirles muchísimas gracias y estoy aquí para servirles. Bien, doctora. Ahora sí entiendo ahí por qué en sus atestados decía que usted era practicante de la hipnosis. A mí me costó regresar, le soy honesto. Bueno, ¿De verdad? Sí, claro. La doctora Samaris Jaén López es costarricense. Ella es graduada de la Universidad de Costa Rica. Ella es Master Coach en Programación
neurolingüística. Además, ella lidera algunos proyectos en redes sociales, como por ejemplo, Hola Emociones en Facebook. Yo les invito a que la vean, que la sigan, que le den like y que puedan, pues, junto con ella, aprender muchas de estas cosas que hoy nos ha enseñado. Ella ha decidido donar su tiempo al guiado esta noche y ayudarnos a nosotros a enfrentar con la concepción del estrés de cara a esta situación de tener ya 5 meses sin empleo que muchos de los guías y conductores del país en este momento afrontan. Ella le hace especial interés o le provoca especial interés algunas áreas como la educación emocional y los procesos formativos en el nivel empresarial y por supuesto a nivel familiar. Si los guías que están acá y pertenecen a alguna empresa le pueden contar a sus patrones la ventaja de una charla con la doctora Samaris Jaén López, pues estaríamos más que agradecidos. A ver, compañeros, ¿tenemos alguna pregunta entre las personas que están en la audiencia acá en el canal de Zoom? Si alguna persona desea abrir su micrófono y hablar directamente en pregunta audible con la doctora, lo puede hacer. Bien, doctora, aparentemente tenemos gente muy tímida, pero en el chat nos están agradeciendo su charla. De igual forma, tenemos una pregunta en el canal de YouTube. Preguntan acá, doctora, ¿podemos hacer este tipo de prácticas en familia? Sí, claro, claro. Vamos a ver, tal como lo decía Luis al inicio, una de mis especialidades es la educación emocional y el bienestar. Entonces, si hay algo que se vuelve maravilloso, precisamente es tener la comprensión de que nosotros los adultos y las adultas somos quienes modelamos a nuestros niños y a nuestras niñas. De manera tal que todo aquello que nosotros hacemos es lo que los hijos nuestros van a copiar siempre. No se trata del discurso de haga lo que yo le digo y no lo que yo hago. Todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, en la medida en que los niños y las niñas, y más en este momento, se den cuenta de que las personas que tienen alrededor, o los adolescentes o los jóvenes, tienen diferentes recursos para gestionar precisamente el estrés, les garantizo que va a ser extraordinario, ¿verdad? Es empezar y aprender a respirar, a darle significado diferente a las cosas. En la página de Hola Emociones, ¿cuántas personas son las que tenemos en todos los canales ahorita? ¿Me dijiste? Como 60. Déjeme ver, en este momento estamos hablando de 22, 31, 63 personas, doctor. Ok, entonces yo esperaría todos esos likes, porque de verdad en la página de Hola Emociones hay una secuencia de videos que tiene que ver con educación emocional a nivel familiar. Entonces, cómo se puede trabajar las emociones con los niños y con las niñas. Y también lo interesante de este trabajo, como digo yo, o de esta práctica cotidiana, es que no se vuelve solamente un trabajo que tiene que ver con, o una práctica con ellos y con ellas, sino que también nos facilita mucho a nosotros empezar a gestionar nuestra primera competencia emocional, que es la conciencia emocional. Entonces, sí se vuelve muy, muy útil trabajarlo en familia. Bien, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta en el canal de Facebook de ICETUR. Pregunta Jairo Villarreal. Doctora, ¿qué recomienda para lidiar con el luto? Me imagino que de un fallecimiento. Ok, vamos a ver. Primero que todo, yo creo que volvemos al planteamiento de lo que dije hace un momentito. ¿Cuál es el lenguaje que utilizamos? Si yo lo veo como que hay que lidiar, yo creo que todos nosotros tenemos claro lo que eso significa. Entonces, cuando a mí me dicen lidiar, yo me imagino al frente de un toro
viendo a ver cómo hago para lidiar con ese animalote, ¿verdad? Entonces, por un lado, tiene que ver cuál es el significado que esto tiene para mí. Por otro lado, si la persona me quiere consultar, yo con mucho gusto le daría algunas recomendaciones una vez que ya podamos conversar, porque hay diferentes criterios para el manejo de los duelos, ¿verdad? Y al mismo tiempo, creo que se hace muy importante saber de que no necesariamente se tiene que calzar con todo lo que se dice socialmente ahí afuera, en el sentido de que no todas las personas vamos a pasar por las mismas etapas y por los mismos periodos y por la misma cantidad de tiempo. En el tema de las emociones, necesariamente es importante hacer abordajes individuales y no pensar en recetas generalizadas. Entonces, si tiene a bien, me puede escribir y conversamos. Bien, gracias, don Jairo Villarreal, que está en el canal de Facebook. Le recomendamos también que visite Hola Emociones y se ponga en contacto directamente con la doctora para que le dé más consejos sobre ese tema en particular. Doctora, don Cristian López, también en el canal de Facebook, está preguntando qué recomendaciones nos da para orientar a los niños en este tema de no estar en lecciones por varios meses también. ¿Cómo podemos estimular emociones para que ellos se sientan con el deseo de regresar a la normalidad? Voy a empezar por el final. ¿De qué normalidad estamos hablando? ¿Regresar a qué tipo de normalidad? Precisamente porque yo considero que no es posible regresar a la normalidad. Una circunstancia como esta que la humanidad nuestra no había experimentado en 2020 años, prácticamente, ¿verdad? En el sentido de que los que estamos ahorita no lo habíamos pasado. Hay otras circunstancias, hay otras guerras, hay otras pandemias, pero los que estamos vivos ahorita, que pudimos haber nacido, qué sé yo, entre los que nacieron en 1900 y hasta la fecha, no habíamos pasado por esto. Entonces yo creo que la normalidad como tal, yo personalmente lo que le vengo diciendo a las personas es, podemos empezar y empezar de nuevo, lo cual no significa empezar de cero, ¿verdad? Porque tenemos muchísimos recursos, tenemos muchísimo aprendizaje, tenemos familia, tenemos amor, tenemos algunas circunstancias de las que todavía podemos echar mano. ¿Qué se hace con los niños y con las niñas? Bueno, inicialmente me parece importante que vean la página y los videos que hay con respecto a emociones y familia. Segundo, que se juegue con ellos con las diferentes emociones que existen. Inicialmente, la mayoría de personas no tenemos conocimiento más allá de las emociones básicas. Sin embargo, nuestro mundo o nuestro universo emocional es enorme. Entonces, inicialmente podría empezarse a jugar con ellos, con la tristeza, con las caritas de tristeza, de miedo, ese tipo de figuritas, y preguntarles constantemente cómo se sienten. Si los niños y las niñas no están acostumbrados a escuchar a sus adultos y adultas a decir cómo se sienten, no los exijan, porque no tienen el modelo. Lo primero que hay que hacer es modelarlo nosotros y empezar a decir con toda libertad, hasta cuando estoy asustada, hasta cuando estoy triste, ¿verdad? No solamente la alegría se manifiesta, todas las emociones son válidas y es importante validárselas a los niños y a las niñas. Pero si ellos ven que los adultos y las adultas no las validan, entonces se van a sentir atemorizados, de decir qué están sintiendo. O tal vez ni siquiera saben qué nombre ponerle a lo que están sintiendo. Entonces hay que ir ahí como con cucharita, revisando a ver qué, ¿verdad? Pero sí es un proceso
educativo que lleva su tiempo, ¿verdad? Empezando precisamente por los adultos. Bien, gracias, doctora. Pregunta don Franklin Macís en el canal de Facebook, ¿qué pasa si yo tengo claro el asunto de las emociones y pretendo controlarlas, dice él, pero mi pareja no? Bueno, una de las cosas que le diría yo a don Franklin es que las personas realmente que tenemos manejo sobre emociones no hablamos de control. Las emociones no se pueden controlar. A diferentes autores y diferentes profesionales no coincidimos en esto, porque mi posición muy clara es no se pueden controlar porque resulta que las emociones tienen un componente fisiológico, que es químico y que tiene que ver con neurotransmisores. Entonces, yo lo que puedo hacer es regular mis respuestas ante las emociones, ¿verdad? Y bueno, particularmente en las relaciones de pareja es exactamente igual el modelaje constante y manifestando además, ¿verdad? ¿Qué me hace sentir a mí el que la otra persona no tenga la posibilidad de regular sus respuestas ante los diferentes comportamientos familiares? Y entonces se puede empezar a trabajar. Y si no, llame ya, ¿verdad? Llámeme a mí. Y trabajamos en pareja. No, en serio, es muy importante que se haga claramente a nivel familiar, pero si hay una o dos personas que no lo manejan, ¿verdad? El asunto es, si no es posible a partir del modelaje y a partir de la lectura y a partir de actividades en familia que tengan que ver con la educación emocional, es importante solicitar apoyo. Bien, muchísimas gracias. Bueno, estamos agotando las preguntas. Vuelvo y repito, si alguna persona en el canal de Zoom desea hacer alguna pregunta audible, siéntese en la libertad porque estamos por cerrar el servicio de hablar directamente con la doctora Samaris Jael López y por supuesto, bienvenida sea su pregunta acá. De no ser así, déjenme contarles que la doctora tiene 26 años de experiencia, ella es máster en coach en programación neurolingüística. Además, como nos constó a todos, es practicante de la hipnosis como una alternativa. Ella es apoyada por todo este proceso, por supuesto, por el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Ella además lidera el proyecto de red social denominado Hola Emociones, que los invitamos a visitar en cuanto les sea posible y pues tener la oportunidad de mezclarse un poquito más con los proyectos que la doctora tiene en esta plataforma. Instagram, Hola Emociones también, ahí puede tener presencia. Doctora, no tenemos cómo agradecerle. ¿Alguien más? A ver. Sí, yo. Adelante. Muy buenas noches, doctora Samaris. Quisiera hacer una pregunta. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctora. Soy Lucy León, estoy de México. Mire, ¿cómo podemos tratar a personas bipolares, que se le puede decir cambian a cada rato su estado de ánimo? Son personas que pueden estar contentas como pueden estar enojadas y es un poquito difícil tratar ese tipo de personas. Bueno, vamos a ver, Lucy, en realidad la pregunta es muy amplia, es muy complejo. Okay. Primero que todo porque yo me reservo mucho el planteamiento de la bipolaridad hasta tanto no sea diagnosticado por un profesional. Hay conceptos que se vuelven sumamente cotidianos, ¿verdad? Y entonces cuando vos estás feliz y cuando estás triste y cuando estás muy alegre y cuando te pones enojado, de manera inmediata, pues la gente tiende a decir, es que esa bipolar o ese bipolar. La bipolaridad es un trastorno como tal y es una condición particular de las personas. Y si esta persona tiene un diagnóstico médico y no está medicada, pues entonces se vuelve bastante complejo la relación interpersonal con esta persona. En todo caso, si hay un diagnóstico médico, está medicada la persona
y al mismo tiempo siguen habiendo circunstancias, pues habría que entrar en un proceso para que puedan ser acompañados y apoyados en el proceso. Ok. Muchísimas gracias, doctora. No, gracias a usted por la pregunta. Bien, muchísimas gracias, Lucy, y saludos a todos allá en México. ¿Alguna otra persona desea hacer pregunta audible antes de cerrar la programación? No siendo así, profesora y doctora, le decía que no tenemos cómo pagarle esta gentileza, la maravillosa videoconferencia que nos ha dado el día de hoy, la noche de hoy, perdón. Y bueno, decirles a todos que esta videoconferencia la pueden encontrar en el canal de YouTube de ICETUR. Ahí pueden revisarla, volverla a ver, verla con su familia y direccionarse a Hola Emociones en Facebook o en Instagram con la intención de ampliar un poquito más en el tema de las emociones, el conocimiento del estrés y por supuesto el autocuidado, entre otras cosas que fueron los temas que trabajó la doctora para nosotros esta noche. Doctora, ¿algún mensaje de despedida para cerrar la transmisión? Bueno, inicialmente a mí me gustaría saber cómo les fue con el termómetro entre principio y fin. Si notaron diferencias, si las hubo, si no las hubo. ¿Cómo se sintieron desde que empezaron hasta que terminaron? ¿Qué variantes hubo? Bien, invitados todos a que por favor escriban o contesten acá en el canal de Zoom. Con Luis Diego pareciera como que entró en trance. Yo sí entré en trance, tengo que admitirlo. Ok, Patricia Oviedo dice que sí notó la diferencia. Bien, Marta gracias. Soto, mayor calma. Ok, entonces esto lo que me muestra es que efectivamente ustedes pueden hacerse cargo, ¿verdad? Es autocuidado, precisamente. Para que ustedes puedan decir, bueno, ya tengo algunos recursos y a partir de este momento, como digo yo, no se vale decir, no lo sabía, ¿verdad? Ya pueden empezar a hacer cosas diferentes para poder empezar a tener resultados diferentes. Y de mi parte, tremendamente honrada, tremendamente complacida. Muchas gracias por el tiempo que dedicaron las personas que están acá y que sepan que conmigo pueden contar en la medida de lo posible. Igualmente para cualquier actividad que tengan, ya sea a nivel empresarial, en sus negocios, con sus jefes, donde ustedes quieran. A nivel de turismo, yo pienso que hay muchísimo, le decía yo a Luis Diego, por hacer, desde la salud emocional y desde la salud mental. Entonces, aquí estoy para servirles y ya saben dónde me pueden encontrar. Muchas gracias y buenas noches. Claro, muchísimas gracias a usted, doctora. Buenas noches y que Dios la bendiga por su tiempo. A todos Amén. ustedes, gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias por su participación. A las personas que están en YouTube y también en Facebook, muchas gracias.